espectadores de Canal 45, estamos hoy en un nuevo programa, Escuela de Salud número 33, que editan el Instituto Almenara para el Progreso y el Desarrollo de Andalucía. Hoy tenemos con nosotros, por un lado, a Aurora Díaz López. Hola, Aurora. Hola, buenas. Y por otro, a Victoria Chando. Bueno, pues el tema que nos ocupa hoy va a ser hablar de la aplicación que tiene para la salud el que a los niños, en concreto a la enseñanza infantil, pues se le aplique unas normas, se le eduque de una forma u otra, qué repercusiones tienen en su salud, no solamente en el momento actual, sino de cara a lo largo de su vida. Y luego también, por otro lado, Victoria nos hablará también de estas repercusiones de cara a la salud en épocas más avanzadas de la educación. Bueno, pues vamos a empezar contigo, Aurora, que eres licenciada en Magisterio Infantil, Victoria lo es en Trabajo Social. Sí. Y queríamos preguntarte, Aurora, ¿es saludable que un niño a una edad muy temprana vaya a la escuela? Es saludable en el sentido de que se van creando unas rutinas que en su casa pueden carecer de ellas, en el sentido de vivimos en una sociedad con mucho estrés, unos padres muy estresados que eso lo comunican a los hijos. Entonces, en una escuela lo que se está haciendo es crear una rutina. Saludable como sí, no es porque se pierde el vínculo que existe entre la familia también, porque son pilares fundamentales. La familia es un pilar fundamental dentro de lo que es la educación para los hijos. Daros cuenta que la educación infantil se empieza desde abajo, es como una cimentación de una casa, son los pilares fundamentales para lo que luego seremos en un futuro. Entonces, hay que crear también unos vínculos afectivos. Los vínculos afectivos con la familia son necesarios y vitales. Entonces, la incorporación de los niños a la escuela lo que fomentan también son crear una rutina, se empiezan a dar unos conocimientos básicos en lo que es la educación, pero también se pierden pues, esos momentos de afectividad con la familia. Sí, porque hay algunos estudios hechos en el sentido de que dicen que el llevarse a una edad tempranísima a los niños del ámbito familiar, pues estos lazos familiares de conexión que son muy importantes para su estabilidad anímica, pero también la familia también transmite muchos valores oralmente y afectivamente, ¿no? Por supuesto, la familia es la transmisora de valores. La familia, lo que las familias nos enseñan es lo que nosotros como los niños deben de ir incorporando a sus vidas. Nosotros hemos ido adquiriendo los valores que nuestros padres nos han inculcado. Entonces esos valores se deben de ir progresivamente dando y sobre todo pues en el vínculo de la familia. Porque, Aurora, ¿cuándo empiezan los niños a adquirir hábitos saludables? Los niños empiezan a adquirir hábitos saludables desde edades tempranas, aunque nos suene redundante, desde edades tempranas se empiezan a adquirir. ¿Cómo se empiezan a adquirir? Obviamente ellos por sí mismos no lo adquieren. Es decir, los adultos se los vamos inculcando a los niños, ya entran en el ámbito de la familia o en el ámbito educativo, los maestros también formamos parte de ello. Sí. Entonces, en las etapas en las que se empiezan a enseñar son desde que están en las escuelas infantiles y se empiezan a dar unas rutinas de higiene, se empiezan también a conocer valores. Entonces, desde esos ámbitos se empiezan a conocer los niños. Por sí mismos, ellos no los tienen, pero los van adquiriendo conforme van en progreso su crecimiento. Y Victoria, en edades más avanzadas en la educación, ¿se puede detectar que desde ya la infancia se viene con malos hábitos? Claro, cuando llega el momento de la adolescencia se manifiesta todo lo que se ha ido aprendiendo en las etapas anteriores, por eso son tan importantes, tanto a nivel de hábitos, pero también a nivel de personalidad. Se va formando la personalidad y a lo mejor una persona más tímida, una persona más expresiva. Todos esos aspectos luego van a repercutir en cómo desarrolla su adolescencia y luego el uso que puede hacer, que ya hablaremos más adelante, pues a lo mejor de droga o no. Sí. Y Aurora, ¿cómo afectan los horarios a la salud de los niños?
Los horarios son vitales. Daros cuenta de que desde que somos pequeños nos tienen dicho hay que dormir 8 horas diarias. Pero los niños tienen que dormir más, ¿no? Exacto, los niños, los adultos son 8 horas, pero los niños necesitan más. Y si comenzamos a hacer un planning de horario que tienen los niños, ¿realmente son esas horas las que duermen? Yo creo que no. Entran a o entran al colegio o entran a una escuela infantil. En los colegios se suelen ser a las 9 de la mañana, no sé, que se vayan a una aula matinal. A mí me sorprende a niños pequeñitos los madrugones que le pegan. Sí, y a las 7 de la mañana los niños ya están puestos en marcha. Y esos niños han tenido, para cumplir todos sus objetivos de horas de sueño, se han tenido que acostar muy temprano. Pero nos topamos con la realidad. Esos niños salen de sus colegios, se enfrentan a extraescolares, se enfrentan a momentos en los que no estás en tu casa descansando o simplemente no están siendo niños, no están ejerciendo de niños, no juegan, no. Entonces se acuestan a una hora muy tardía y se levantan muy temprano. Entonces su hora de descanso no son las estipuladas que debe de hacer. Porque, por tanto, eso le tiene que repercutir negativamente en su salud, ¿verdad? Exacto, cognitivamente, hay estudios que cognitivamente una falta de sueño afecta el rendimiento de esos niños y se están viendo estudios, pero no hacemos nada para paliarlo. Para remediarlo. Bueno, ¿y existen prácticas que ayuden a la relajación de los niños? Por supuesto, en este sentido, soy maestra de educación infantil y mi trabajo fin de grado fue destinado al yoga y la meditación en educación infantil. Es más, hice una intervención real en un aula con niños de 4 años y lo que hice fue introducir técnicas de relajación. Poco a poco íbamos aprendiendo, íbamos adquiriendo esas técnicas y dio unos resultados fascinantes. Fue fascinante. Entonces, existen técnicas, pero sí que es verdad que los docentes... ¿En qué consiste la técnica esa? Consiste sobre todo en el relajarnos y sobre todo en el respirar, porque cuando tú respiras correctamente es como empiezas a relajarte, como eres consciente de que tu aire entra por la nariz. Y además siendo consciente de cómo entra el aire y tal. Exacto, ¿no? Eres consciente de cómo el aire entra en tu nariz, recorre todo tu cuerpo y eso el niño lo que hace es relajarse y eso tiene unos beneficios abismales. Estupendo, ¿no? Sí. Bueno, Victoria, ¿qué es lo que hace? Tú has trabajado también, bueno, digamos altruistamente en un centro de rehabilitación de alcohólicos, en concreto en Aljama, que hace que las personas, incluso a una edad temprana, estén metidos en el ámbito de las drogas, del alcoholismo, por ejemplo. Bueno, pues para que una persona llegue a consumir alcohol o cualquier otro tipo de droga se dan muchos factores. Factores sociales, por empezar, por ejemplo, la publicidad, las imágenes que nos muestran toda la gente bebiendo, los anuncios nos muestran siempre los aspectos positivos del alcohol. Entonces eso es un aprendizaje que desde niño se va adquiriendo. La publicidad te muestra a un ejecutivo tomando mucho alcohol y triunfando en la empresa, con las mujeres, con todo. Incluso en la propia familia, todas las celebraciones, el alcohol siempre está presente. Entonces los niños, y luego ya más adelante, pues aprenden que eso es algo normal y que no causa peligro. Entonces son los primeros aprendizajes que van adquiriendo en ese sentido. Luego, otros factores, pues a nivel familiar, si los padres consumen también. Luego también hay otros factores personales y sociales que son muy importantes. Por ejemplo, el grupo de amigos. Si todos los amigos de la edad se van al botellón, ¿qué haces? Pues vas también. ¿Te quieres integrar? Pues y ese es el tema del botellón que ahora después quiero que analicemos. Entonces, o si una persona es tímida, por ejemplo, y ve que tomándose una copa pues se muestra un poco más desinhibido, pues es un aprendizaje, ¿no? Entonces todos esos aprendizajes se van mezclando. Al mismo tiempo también hay unos factores de protección que ahora si queréis los vamos también a comentar. Entonces se van mezclando y hacen que una persona pues empiece a beber o luego más adelante a fumar o tomar cualquier otro tipo de droga. Y Aurora, por ejemplo, ¿existen prácticas que ayuden a la relajación de los niños? Sí, porque los niños también a veces tienen que relajarse, ¿no? Sí, los niños tienen muchísima energía. Los niños, muchas veces decimos los adultos, los niños no agotan. Los niños tienen... sí, esa es una frase que se suele decir mucho. Mucho. Los niños tienen mucha energía, pero también los niños deben de saber canalizarla.
Y una de las técnicas que se puede hacer con ellos pues es la meditación, que es una técnica fascinante, y también el mindfulness, que cada vez está... ¿Y es asimilable por ello la relajación a los niños? Por supuesto, porque los niños son, por así decirlo, es como una tabula rasa. Entonces tú le vas enseñando desde pequeñito y le vas adquiriendo ese hábito. Si tú a ese niño le adquieres el hábito de relajarse, el beneficio para él es brutal. Entonces, poco a poco se va adquiriendo progresivamente hasta que él lo interiorice y lo utilice para su vida normal, su vida corriente. Y luego, como resultado da que, digamos, el aprendizaje lo hace más efectivo, pero también su familia lo notará, ¿no? Claro, esa energía ya bien canalizada, la familia también nota. Porque hay estos niños, por ejemplo, hiperactivos, que lo van rompiendo todo por todos lados. Claro, los niños canalizan y respiran, y también con el mindfulness lo que se pretende es que los niños sean conscientes. Sí, eso te iba a preguntar, ¿qué beneficios se atribuyen a la meditación a pues los niños? Los beneficios de la meditación son increíbles. Se han dado varios estudios, me está informando sobre ello y está estudiando, y uno de los principales objetivos es la frustración de los niños. Los niños muchas veces se frustran, se frustran al no conseguir lo que quieren alcanzar. También los adultos somos bastante exigentes con los niños, queremos niños muy industrializados, muy máquinas. Entonces, queremos eso, entonces el niño se frustra. Pero cada niño tiene su inclinación. Claro, ve que no consigue su objetivo y se frustra. Entonces, con la meditación se alcanzan esos objetivos, y también te ayuda a dormir mejor, porque también los niños, al encontrarse tan activos, pues su organismo también necesita esa relajación y dormir mejor para poder al día siguiente ejercer mejor su función de niño. Y también hay numerosos también beneficios en el sentido también de los estudios. Cuando un niño se encuentra relajado, se encuentra a gusto, su capacidad cognitiva aumenta. Entonces su concentración a raíz de ello también aumenta. Entonces es capaz de captar. Entonces hay numerosos. Y además, como se siente a gusto con lo que le han mandado, pues asimila formidablemente, ¿no? Exacto. Bueno, y Victoria, volviendo al tema del alcoholismo, ¿cuándo se da la persona cuenta de que es alcohólico? Porque a veces puede pensar, bueno, no bebo tanto. Bueno, como bien ha dicho Aurora, todo eso viene de pequeño, ¿no? Lo que nos enseña, o sea, el tema de la baja tolerancia a la frustración, el querer conseguir resultados rápidos, el tener baja autoestima. Todos esos aspectos también hacen que una persona beba y que necesite beber. Entonces, ¿cuándo tiene una persona un problema con el alcohol? Pues cuando se pasa de un uso, es decir, de un consumo habitual que no causa algunos problemas a corto plazo, pero no tiene mayor trascendencia, se pasa luego a un abuso, que sería que la persona empieza a consumir de una manera que le causa daño, y aún así pues le sigue consumiendo daños, como puede ser pelearse con la familia, llegar tarde al trabajo, cualquier tipo de consecuencia, pero aún así la va obviando, ¿no? Entonces llega un momento en el que cuando uno consume de manera abusiva, pues llega a una dependencia. Es importante dejar claro que una dependencia al alcohol no significa... Pero hay una raya donde la persona se da cuenta. Claro, la persona se da cuenta, no puede pasar ese pero aunque se dé cuenta... O es difícil ver esa raya. Aunque se dé cuenta de una adicción que afecta tanto a nivel físico como a nivel psicológico. Entonces, a veces se da cuenta del problema, pero la propia sustancia le pide al cuerpo que siga tomando. Entonces, no siempre es fácil decir que no, o por ejemplo, se ven muchos casos que las personas dicen, ya te lo prometo que no voy a beber más, pero al ser una enfermedad, no controlan. Entonces, ¿cuándo hay un problema? Cuando la persona no es capaz de controlar. No es importante tanto la cantidad, sino esa falta de control que existe. Bueno, también se suele decir que una persona cuando va a un sitio y ya tiene la necesidad de tomar incluso alcohol solo, porque muchas veces se ha dicho que también la bebida es, digamos, un comportamiento, un trato social para relacionarse con las personas, le han dado también esa característica, pero llega un momento en que el alcohólico ya va solo y bebe solo, ¿no? Claro, al principio muchas veces se suele beber pues, en compañía de amigos, de familiares, etc. Luego llega un momento en que la persona, como necesita el alcohol, su cuerpo tiene ese síndrome de abstinencia, pues ya busca cualquier excusa para irse a beber. Ya sea en la casa, ya sea
en el bar o donde sea, pero sí que existe esa necesidad y al mismo tiempo niega el problema. Es decir, yo controlo, yo puedo dejarlo cuando quiera. Esas son expresiones que pueden dar pistas de que puede haber algún problema con el alcohol. Bueno, yo he tenido conocimiento de que, bueno, porque he estado en sitios donde lo he visto, donde los mismos altos ejecutivos de la empresa han salido de reuniones a un bar en concreto donde ya le tenían puesto su bebida alcohólica porque no eran capaces ni de aguantar una reunión un poco extensa sin beber. Eso es una cosa tremenda, ¿no? Sí, el alcohol es que le puede afectar a cualquier persona. El tema de tener una dependencia del alcohol, desde una persona más joven hasta un ejecutivo, hasta un agricultor, cualquier persona puede tener problemas con el alcohol y claro, los usos que cada uno le da pues depende de los beneficios. Por ejemplo, si una persona quiere olvidar los problemas y se refugia en el alcohol y las primeras veces le funciona, pues va cada vez haciéndolo más. El problema ese que tiene. Lo mismo con lo que has comentado de un ejecutivo, si siente que le ayuda a superar ese momento de tensión o de lo que sea, pues lo va a usar y ese uso que le va a ir dando cada vez más, pues lo va a llevar a una dependencia. Hundiendo cada vez más, sí. ¿verdad? Sí. Aurora, ¿es posible introducir el mindfulness en la educación infantil? Explica un poco lo que es el mindfulness para que la gente no lo sepa. Exacto, pues el mindfulness es una técnica en la que te centras en lo que te está sucediendo, es decir, es una atención plena. Eres consciente de lo que de los factores que están interviniendo en ti, pero sobre todo eres el consciente, eres el tú. Y por supuesto en educación infantil es más, creo que los precursores son ellos, porque ellos son precisamente los que se dan cuenta, ellos viven el momento. El aquí y ahora. Exacto, nosotros estamos pensando en qué voy a hacer después, qué me hubiese pasado si hubiese hecho, y los niños no. Los niños viven el aquí, el ahora, ahora voy a jugar, ahora voy a comer. Se olvidan absolutamente de todo alrededor. De todo, entonces ellos son los precursores y por eso debemos fomentar que sigan haciéndolo, que no lo pierdan en etapas sucesivas. Entonces, que sean también conscientes de sus sentimientos, porque la educación emocional es muy importante. Y entonces que los niños sean conscientes de que algo le ha producido dolor, que el dolor no es malo, eres consciente de ese dolor. Que algo sucede que es importante, que te causa felicidad, pues eres consciente de ello. Entonces los niños hay que empezar a educarlos en esa educación emocional, que para mí es vital. Antes que centrarnos en materias, que muchas veces nos centramos en materias y dejamos atrás la emoción. Exacto, dejamos atrás la emoción, pero las emociones van ligadas a esas materias. Entonces, si empezamos a educar con esas emociones, nos puede ir muchísimo mejor. Además que un niño que tiene la cualidad de saber concentrarse plenamente es que él absorbe el 100% de las cosas sobre las que está en ese momento haciendo, ¿no? Claro, porque si estás coloreando, eres consciente de que has cogido el lápiz de color amarillo y vas a pintar un sol. El sol está aquí, lo estás pintando. Lo que se pretende es que seas consciente de ello y no de que voy a coger el lápiz, voy a pintar esto y esta tarde... Exacto. Exacto, voy a jugar al fútbol. No, eres consciente de lo que estás haciendo. Y si eres consciente de que eres pequeño y adquieres ese hábito, en un futuro lo vas a adquirir con todo. Es decir, estamos aquí, estamos haciendo esto. Entonces, si lo aplicas desde pequeño, lo puedes seguir haciendo en un futuro. Pero tienes que hacer conciencia a esos niños de que están haciendo eso. Cuando tú creas esa conciencia, ellos dicen, vale, estoy haciendo esto, no es algo que me salga así, espontáneo, natural. Porque si no lo hacemos así, en un futuro es cuando se pierde. Si lo hacemos conscientes de que están practicando mindfulness, ellos van a decir, lo estoy haciendo, lo aplico y en un futuro lo seguiré haciendo. Por supuesto. Sí, y yo estoy de acuerdo con Aurora, porque ese trabajo emocional que se puede empezar a crear en las primeras etapas de la vida, es que le va a servir luego para siempre. Les va a evitar problemas de comportamiento, porque si una persona expresa sus emociones, sabe decir lo que quiere y lo que no quiere, pues eso le va a ayudar mucho luego en sus relaciones, especialmente en la adolescencia, que es cuando las personas están un poco más vulnerables y se pueden presentar más conflictos. Claro, ¿no? se pueden presentar más conflictos y si no son personas asertivas, no saben expresarse, pues se van a dejar llevar por lo que hacen otras personas, aunque sea malo. Entonces creo que ese trabajo es muy necesario. Es muy necesario, ¿verdad?
Y Aurora, ¿afecta o puede afectar al niño el cambio metodológico en la etapa de la educación infantil o cuando pasa a primaria? Es un cambio que para los niños, a muchos niños les frustra, porque estamos en un aula de infantil. Sí. Y la estructura de un aula de infantil... Exactamente, explícanos cómo es un aula de infantil. Exacto, pues un aula de infantil está basada por diferentes áreas, en las que pasamos por el juego simbólico, un lugar también, un espacio para la asamblea es un lugar para hablar, expresarnos, aprender. Pasamos por otras diferentes áreas en las que tocamos pues, el conocimiento de sí mismo y autonomía personal, el conocimiento del entorno, también hablamos del lenguaje, el lenguaje comunicativo, el lenguaje verbal. Entonces hay diferentes áreas. Luego nos centramos en el centro de la clase. ¿Cómo tenemos dispuestas las mesas? Si os dais cuenta, un aula de infantil, las mesas están dispuestas en redondo. En círculo. Exacto, son un círculo. ¿Por qué? Porque un círculo permite la fluidez del hablar con el compañero. De todos los niños. Exacto. El trabajo cooperativo, el trabajo en equipo. Yo miro a mi compañero de enfrente, me expreso con él, le pido ayuda. Entonces, estamos Dame esa tiza, o dame esto, dame lo otro. Exacto, estamos trabajando el trabajo cooperativo en una mesa en la que se facilita el diálogo, el trabajo en equipo, el trabajo cooperativo. Entonces, esa es la disposición de un aula de infantil, el eje vertebral. Justamente cuando ellos se gradúan en 5 años, pasan a primaria. Y ahora el eje de primaria un mundo distinto. es un mundo en el que ellos caen y dicen, pero ¿esto qué es? Esto no era lo que yo he aprendido. Tenemos una pizarra, un profesor y unas mesas individuales. ¿Qué pasa con unas mesas individuales? Y donde está el primero en la primera banca y no ve a todos los que tiene detrás. Exacto. ¿Qué pasa? En una mesa individual no se facilita la comunicación ni el pedir ayuda, que el pedir ayuda es esencial en un aprendizaje. Cuando tú estás aprendiendo, sí, necesitas la ayuda de otra persona, ya no solo de un adulto, ya no solo de un maestro. Eso, perdona que te interrumpa, Aurora, no es solamente en infantil, es en todas las etapas de la vida. En todas las etapas de la vida. Porque yo cuando he estado desarrollando, por ejemplo, mi profesión, pues me he visto la necesidad de a un grupo de personas que había a mi alrededor y no necesariamente de mi profesión, en pedirle ayuda. Claro, y pedir ayuda a iguales, porque no solamente se le puede pedir ayuda a alguien, se puede decir, superior o alguien con más conocimiento, sino ayuda entre iguales, sí, que es lo que nos facilita una educación primaria, una ayuda entre iguales. Y cuando tú estás sentado en una mesa que está de forma individual, no hay esa ayuda, no puedes dirigirte a tus compañeros. Entonces, ese choque es brutal y los niños lo resienten mucho. Cuando cambia, ya tampoco hay, en primaria hay materias, nos encontramos con lengua, matemáticas, y en infantil no, en infantil está todo en un compendio de que todo se da en todo, y en infantil ya eso. Entonces, se debería de hacer un eje vertebral que uniese esas dos áreas sin que los niños sufriesen ese choque tan fuerte. Sí, porque de ahí creo yo que comienza el inicio del fracaso escolar, ¿verdad? Totalmente, ahí comienza, porque comienza su frustración, comienza el no sé, no puedo, no sé, y entonces ellos se encuentran ya que no saben cómo avanzar, cómo encontrarse. Entonces, si erradicamos esas situaciones, irán muchísimo mejor. Claro. O también, volviendo al tema del alcoholismo, Victoria, quizás muchas personas que caen en el alcoholismo quizás vienen un poco fracasadas de temas anteriores en su etapa de aprendizaje, ¿verdad? Sí, porque la verdad es que se exige tanto a los niños que es inhumano, ¿no? Unos niños que, como bien ha dicho Aurora, se levantan a las 7 y se tiran toda la tarde haciendo extraescolares y luego llegan a su casa y más cosas. Entonces esa frustración, ese estrés, esta sociedad que nos tiene... No tienen tiempo ni de jugar, ni exacto, de expandirse pues, con los demás. Claro, no dejan tiempo para lo que corresponde a esa edad, en ese caso jugar, relacionarse con la familia, aprender una serie de valores. No da tiempo, solamente da tiempo que si tengo deberes de matemáticas, que si tengo deberes... Entonces eso también se manifiesta mucho en la familia. Los padres también quieren llegar a esas expectativas tan altas que se nos han impuesto en el colegio, que mi niño cumpla las tareas, que mi niño sea primero, que no sé qué. Entonces los padres también su comportamiento no lo adecúan correctamente. Incluso yo creo que hasta a más de un padre le tiene que causar algún problema, porque claro,
los padres dirán, bueno, si yo he puesto a mi hijo en la escuela, no tiene que estar aquí en la escuela. Yo tengo que darle mi experiencia personal, que forma parte de la vida, ¿no? Pero no Claro. o materia académica. Sí, incluso muchas veces a los padres se les exige también un gran esfuerzo a nivel de que los niños hagan los deberes, que ayúdale. Entonces, todas esas circunstancias afectan a la familia. La familia se puede decir que es como un sistema en lo que una persona haga, por ejemplo, si un niño se encuentra más, sus padres se van a encontrar más. Si los padres están estresados, al mismo tiempo van a discutir entre ellos y no le van a prestar atención o no van a fomentar ciertas cosas a los niños que serían necesarias en esas edades, pero luego evitar frustraciones y problemas después. De hecho, Problemas de salud, que van a venir en el futuro. por ejemplo, está demostrado que los estilos educativos que tengan los padres también va a tener va a afectar mucho a su consumo de drogas. Por ejemplo, unos padres que sean con un estilo autoritario, es decir, unos padres que sean quiero esto, lo quiero ya, tienes que hacer lo que yo diga porque sí, ¿qué comportamiento va a ocasionar en los niños? Pues que los niños se rebelen contra esas normas. De la misma manera, unos padres que sean muy flexibles, muy permisivos, pues también va a hacer que los hijos que no tengan responsabilidad. no conozcan unos límites. Y en cuanto al tema de las drogas, pues van a decir, bueno, pues no pasa nada, si yo voy a llegar a mi casa no va a haber ninguna discusión, incluso me van a dar dinero. Nadie me va a reprimir. Claro, entonces la actitud que tengan los padres, tanto a niveles primarios como a nivel de adolescencia, establecer unos límites, son muy importantes luego para un posterior consumo de drogas o para unos comportamientos, digamos, más antisociales. Volviendo a la etapa infantil, ¿por qué crees tú que de una manera general la enseñanza, por ejemplo, de María Montessori, donde trata de fomentar la vocación de los niños, no se introduce en la escuela normal? Aunque hay escuelas a nivel privado de infantil en este tema, pero aquí en Andalucía y en España no está muy desarrollado. Sí, María Montessori fue una precursora en la que hizo su metodología, basada también en su apellido Montessori, la metodología Montessori, que durante mi estancia en la carrera lo estuve estudiando, analizando y vi los beneficios que tenía. En España, bueno, pues está costando un poquito de trabajo la introducción, porque siempre algo novedoso transmite un poco de miedo, el cómo será. Entonces, hay pocos centros que disfrutan de esa metodología. Porque una cosa, perdona, que me llama a mí la atención en este tipo de enseñanza es que en la aula no ponen niños de 3 años, ni de 4 años, ni de 5 años, sino pueden estar, o de hecho están, de 3 a 5 años, o sea, varias edades y se ayudan uno a otro. Claro, efectivo, ¿verdad? porque el método Montessori lo que intenta erradicar es una clase magistral, una clase en la que esté el maestro y los alumnos. El método Montessori lo que pretende es que con la ayuda de todos reflejar la vida. Exacto. Entonces, ¿qué beneficios tiene que los niños de 3 años estén con los de 5? Pues que se van retroalimentando, los mayores retroalimentan a los niños, les van enseñando y los pequeños también recuerdan un poco a los grandes lo que deben de hacer, cómo deben de seguir comportando, cómo tienen que adquirir esas rutinas, que no se pierdan, porque en 3 años nos basamos en la creación de rutinas de autonomía personal y conocimiento de sí mismo, y conforme van sumando etapas, eso como que lo van perdiendo. Entonces es una llamada de atención para los mayores, entonces es una retroalimentación entre todas las etapas de educación infantil. Entonces sí, es que, por ejemplo, Aurora, en la vida real, un niño a lo mejor de 4 años aprende de uno de 6. Por supuesto. Y entonces, pues, ¿por qué esa fijación de por edad de educarlo? Porque seguimos teniendo el concepto de una educación como sacamos niños como churros, por así decirlo, todos iguales, todos correctos, todos de la misma edad, y no, eso no es así. Cada persona tiene su conocimiento. Está la llamada inteligencia múltiple, que también pertenece a la metodología Montessori. La inteligencia múltiple es que no existe una inteligencia. Por ejemplo, Albert Einstein no es tan inteligente como otro, simplemente que su campo de inteligencia es diferente. Por ejemplo, un futbolista. Un futbolista es inteligente dentro de su rama de inteligencia cinestésico-corporal. Y Albert Einstein era, dentro de su inteligencia, de la inteligencia matemática, lógico-matemática. Sí. Entonces, es lo que se llama, por ejemplo, inteligencia emocional o inteligencia analítica. exacto.
Cada persona es inteligente en su rama, entonces llamar inteligencia, ¿tiene inteligencia? Bueno, hay que especificar qué tipo de inteligencia es tu fuerte y eso hay que también implementarlo en un aula. Porque puede ser muy fuerte para una cosa y muy flojo para otra. Por supuesto, cada persona, como se dice bien dicho, cada persona es un mundo y cada persona es inteligente dentro de su rama. Entonces no podemos tampoco decir, este niño no es inteligente porque no sabe hacer una cuenta, este niño no es inteligente porque no sabe leer un renglón. No. Centrémonos, este niño en qué es inteligente, centrémonos en el niño, no nos centremos en otras materias. Este niño, ¿qué es lo que es? Este niño, ¿qué pretende? ¿Qué interés tiene este niño? Y entonces en infantil también se está estudiando mucho el trabajo por intereses de los niños, que eso se pierde en etapas posteriores. Claro. Y Victoria, tú que llevas mucho tiempo, ya varios años, trabajando con el tema del alcoholismo, o a nivel así simplemente de tu práctica con estos enfermos, o ¿qué problemas más graves detectas? ¿Les daña el cerebro? Claro, está claro que el alcohol es una droga, aunque sea una droga legal. Entonces sí que tiene muchas repercusiones en el cerebro, pero sobre todo lo que yo más he podido observar es repercusiones a nivel de familia. Rompe familia, La ¿verdad? familia es lo que más se destruye porque, claro, como antes he dicho, si una persona está consumiendo y luego llega a su casa, pues ¿qué va a ocasionar? Pues o bien peleas, o bien malestar, falta de comunicación, no va a estar pendiente de su hijo, de sus responsabilidades, ¿no? Sí. Entonces, el tema de la familia, el tema de trabajo también, no se puede olvidar, cuando uno no está en plenas facultades no va a desarrollar el mismo trabajo. Y luego también a nivel personal, porque se pierden mucho, si dedican mucho tiempo a estar en activo, bebiendo, entonces pierden muchas cosas y cuando luego empieza la rehabilitación y empiezan a ver la vida, sí, pues muchos de ellos cuentan que se empiezan a sentirse como una persona. ¿Por qué? Porque empiezan a disfrutar de que hoy hace sol, empiezan a, yo qué sé, de estar sentado, de hacer cualquier cosa. Un objetivo, beber y solamente. Claro, es que cuando ya hay una adicción fuerte, pues beber es la necesidad, el cuerpo pide beber para paliar incluso el síndrome de abstinencia. Entonces, el objetivo es conseguir la bebida. Y además el trastorno que pueden causar porque pueden ser despedidos del trabajo, causar Claro, la penuria económica en su familia. perderse el crecimiento de su hijo, simplemente, que eso es una de las circunstancias más habituales. Por desgracia, las personas que se dan cuenta que tienen un problema no son los jóvenes. Cuando están bebiendo, cuando están en el botellón, no se dan cuenta de que ahí también está el problema, aunque se beba de manera intermitente de fin de semana. Eso también puede llevar a un problema. Se dan cuenta poco más tarde, cuando ya un poco han tocado fondo, y entonces pues ven ya que todas las circunstancias de su mundo pues están empezando a flaquear. Muchas veces vienen por sus propias parejas en plan de ultimátum. Sí, sí. Y bueno, Aurora, ¿es beneficioso programar el 100% el tiempo de los niños en la etapa infantil? No, igual que a un adulto no se le puede programar el 100% de su vida, porque es lo que decía Victoria, causa frustración si no consigue eso. Entonces a un niño no le puedes programar nos tenemos que levantar ahora atrás, y llega la noche y ese niño dice, y yo he disfrutado, he sido niño, porque es muy importante el decir, he sido niño, porque en esa etapa los programamos tanto para ser adultos que nos olvidamos que son niños. Entonces esa programación continua no es beneficioso. Nos olvidamos del aquí y ahora. Exacto. Por tanto, cabe preguntarse, ¿los niños hoy en día saben jugar? No, los niños no saben jugar. Es más, los niños han perdido esa creatividad que tenían frente al juego. Nosotros que estamos aquí en la mesa, recordamos cuando éramos pequeños que incluso nos entreteníamos con una piedra. Sí. Con una piedra, yo me acuerdo, estar en el campo, yo me hacía mis cocinitas. Ahora tú le entregas a un niño una piedra y lo máximo que te puede hacer es tirarla, porque no sabe, no ha desarrollado esa creatividad. Yo, por ejemplo, te puedo decir que yo no necesitaba juguetes para jugar. Yo era un montón de arena, pinchaba unos palos y con un alambre los ataba, me imaginaba postes de la luz y con cualquier cosa es que te entretenía. Claro, y ahora todo un niño le entrega eso y no tiene creatividad para hacerlo. Y lo más triste es ver a un niño decirte que me aburro. Justo.
Cuando hay un niño es que se entretiene hasta mirando una mosca. Claro, se aburren porque la sociedad en la que estamos ahora nos hemos centrado en las tecnologías. Entonces tú un niño, para calmarlo y decir, bueno, ahí te entretengo, le entregamos un móvil y no sabemos lo peligroso que es un móvil. Vi el otro día un estudio en el que decían que no era beneficioso entregar un móvil a un niño para entretenerlo mientras come o mientras intenta lograr el sueño. ¿Por qué? Porque ese niño no es consciente de lo que está haciendo. Ese niño está viendo un móvil y abriendo la boca y que entre la sopa. Entonces no es consciente de que está comiendo. Exacto, entonces está comiendo, pero no porque lo sepa, sino porque abre la boca y su estómago está lleno. Él está viendo un móvil. Muchas veces cuando los niños tienen una rabieta, lo primero que hacemos para no escucharlos es, toma el móvil, te entretienes. Y me es muy triste salir a la calle y ver a niños sentados en un banco y que no se miren. Que estén cada uno con su consola o con el móvil que le han dejado y no se miren. Eso es tristísimo, porque Muy otra cosa triste. que yo recuerdo en mi juventud y niñez es que todos los juegos eran colectivos. Claro, el colache, la comba, pocos juegos había que fuesen individualizados. Entonces, estamos perdiendo la transmisión de valores de la comunicación, del afecto hacia otra persona. Si tú te centras en ti mismo, en el juego que te está ofreciendo una pantalla, aparte de los numerosos inconvenientes que produce, estás mirando una pantalla ya tipo visión, ya tipo... No... Incluso, fíjate, tareas colectivas, como era, por ejemplo, me acuerdo que siendo yo un niño, un mozalbete, pues éramos los niños y los niños más mayores los que encargados de organizar las lumbres de San Antón en Jaén. O sea que íbamos por los tirajitos, apañábamos la línea que nos daban por todos los sitios, y prácticamente los mayores se encargaban a elaborar las muñecas y luego los mayores eran los que encendían la lumbre, pero todo el trabajo lo hacían. Y ese trabajo colectivo, aunque parezca que es una tontería, pero ayuda a las personas, ayudaba a los niños a colaborar y a vivir en sociedad. Exacto, a un trabajo en equipo. Cuando estabas recopilando los trocitos de madera para echarle a la lumbre, estás trabajando en equipo, de ayúdame, claro. Vamos a coger, Mira por aquí esto. A lo mejor nos daba algo que pesaba y tenemos que entre 3 o 4 ir arrastrándolo al montón de la lumbre. Claro, ahora lo máximo que puedes pedir ayuda es déjame que enchufe el cargador que no lo tengo para seguir jugando. Que obviamente tampoco les podemos negar las tecnologías porque es candente en la actualidad, es algo candente porque lo estamos utilizando y algo con el que vivimos. Sí. No se puede negar, pero sí con un consumo moderado y el saber lo que está haciendo. Un momento al día de te voy a dejar jugar con esto. Está bien, pero no como un método de distracción, un método de dejarnos de ser sociales. Claro. Y volviendo al otro tema, ¿por qué se ha actuado con tanta permisividad para que proliferen los botellones? Sabiendo que, porque pocas cosas, digamos, socialmente útiles para la sociedad y para las personas en concreto se sacan de ese fomento del alcoholismo. Sí, con los botellones podría ser un ejemplo a lo que ha comentado Aurora con las nuevas tecnologías de los niños. Los jóvenes, ¿qué hacemos con ellos? ¿Molestan? ¿Dónde los dejamos? Pues los mandamos al lugar más remoto de la ciudad y allí que se emborrachen, y allí que... Entonces es un poco como una forma de dejar a los jóvenes a un lado, que no participen, que no se quejen, que no sean conscientes también relacionado con el tema de que ha comentado Aurora. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Pues darle una botella, que se callen, que se entretengan y ya está. Y que nos voten, ¿no? Y claro, como los jóvenes en cierto modo también piensan, si es que no tenemos alternativas, pues claro, también menos trabajo porque no tienen que crear alternativas para los jóvenes a nivel político, sino que simplemente con darle una zona, un descampado, que no hay ni servicio, ni hay basura, ni nada, con eso ya se callan, ya se conforman. Es muy triste porque precisamente desde la asociación Aljama, donde yo estoy, que hemos hecho muchas campañas en botellones, sí. Hemos hecho también encuestas dentro de los botellones a los jóvenes y le hemos dicho. ¿Y qué decía? La pregunta, por ejemplo, ¿con el alcohol te diviertes más? La mayoría de los que hemos encuestado nos dicen que sí. Entonces se ha normalizado el hecho de que bebiendo me lo voy a pasar mejor. O si no pillo el punto o ese estado un poco de embriaguez,
no me lo paso bien o para eso no salgo. Entonces son problemas sociales también. Porque... Es una meta social y individual muy triste, ¿verdad? Sí, es muy triste. También viene de ese individualismo, de todo ese desarrollo que ha ido teniendo la sociedad, pues ha limitado a los jóvenes a eso, a un botellón, ¿no? Y luego muchos de ellos están encima a favor, ¿no? Porque es lo que han vivido y es lo que... La única relación social que tienen prácticamente. Claro, también, sí. Porque es el punto de encuentro, no es solo donde beben, sino también muchas veces donde hacen amistades, porque en el resto del día a día pues no tienen esa oportunidad. Y Aurora, ¿qué echas en falta que no hayas realizado durante tus estudios? Porque primeramente esta pregunta, ¿por qué elegiste graduarte en Magisterio Infantil? Yo elegí graduarme en educación infantil porque era mi vocación. Desde pequeña yo lo decía, me gustaba, mi carácter también fomentaba que me gustase porque creo empatía a los niños, la oratoria con ellos me es fluida. Entonces desde siempre me ha gustado, aunque sea verdad que conforme iba creciendo iba encarrilando mi vocación, siempre me frustraba porque me decía no encontrarás trabajo, es muy difícil, hay muchos maestros, no hacía caso omiso a ello y por eso me encuentro en esta situación, me encuentro siendo maestra y queriendo ejercer mi vocación como ellos. Bueno, y la segunda parte de la pregunta, ¿qué has hecho en falta en los estudios que has hecho que deberías de haberlo hecho, pero sin embargo no te lo han impartido? Pues, o más práctica o otro tipo de enseñanza que pise más en el suelo. Exacto, justamente eso. He hecho en falta muchas cosas, porque veo que lo que estamos dando en la universidad, aparte de ser muchas materias repetitivas, cuando realmente te enfrentas a un aula, dices, bien, he dado mucha materia, pero no es lo que yo me encuentro en un aula. Realmente eso es lo que no encuentro. Entonces, yo lo que pediría de las universidades sería que realmente se centraran en lo que es realmente un aula, en lo que es realmente un aula en la actualidad, los diferentes tipos de metodologías que existen, lo que es también la práctica diaria, el no hacer unidades didácticas por hacerlas, sino hacer unidades didácticas y poder llevarlas a cabo, no simplemente ya como alumno de la universidad, sino poder entregarla a un centro y que lo lleven a cabo, que le den el visto bueno. Entonces necesitamos, como es un trabajo de contacto, necesitamos más contacto, no sentarnos en un aula y recibir una clase magistral de un doctor. Sí. Entonces necesitamos el meternos en aula, meternos... Interaccionar al máximo con los alumnos. Exacto, saber cuáles son las necesidades que quiere un aula, cuáles son las necesidades, no lo que hace 20 años se estudiaron los maestros, sino lo que ahora realmente, en este año, en 2018, en este siglo, lo que realmente necesita un alumno, donde hay que incidir y donde hay que avanzar también. Entonces, echo de menos prácticas, echo de menos nuevas metodologías, nuevos métodos de enseñanza. Sí, precisamente eso te iba a preguntar, ¿qué nuevas metodologías saludables se podrían introducir en la aula de educación infantil? Pues mira, como saludable, el yoga y la meditación nos abriría muchísimas puertas, lo digo porque yo he hecho una intervención real y he visto los resultados y en mi aula tenía diferentes niños con distintas necesidades, entonces he visto que es positivo, ¿no? Exacto, que es positivo y que es necesario. También como algo innovador, que a su vez no es innovador porque se suele dar, es también la alimentación. Dejamos aparte la alimentación y no nos centramos en lo que es también un pilar. Si no estás saludable, si tu alimentación no es saludable, no rindes tampoco. Por supuesto. Exacto, entonces también me haría falta también... En ese aspecto habría que concienciar a las familias, ¿no? Porque muchas veces las madres, porque trabajan o porque van con prisa, toman niños el bollicao, esto, lo otro, y le dan una alimentación que realmente es alimentación basura. Claro, vivimos en una sociedad que somos conscientes, los que estamos sentados en esta mesa, de que es estresante, de que no nos centramos en vivir, sino muchas veces trabajamos para poder sobrevivir. Sí. Y entonces ese estrés se los transmitimos a los niños. Cuando ese niño se levanta por la mañana corriendo lo primero, el desayuno lo primero que le da, o la cena, venga ya para que te acuestes pronto, te hago cualquier tipo de cena. Entonces, si eso en una casa no lo fomentamos, ese niño no lo va a seguir adquiriendo en su vida diaria. Y desde los centros educativos, sí es verdad que muchos centros están cambiando la hora de las meriendas, los recreos.
esas meriendas están siendo cada vez más saludables. Por ejemplo, se van centrando según el tipo de día. Hay un día para las frutas, hay un día para los lácteos, un día también para los bocadillos. ¿Por qué no? Un bocadillo también puede ser saludable. Porque hay que enseñar a los niños a que coman fruta, que la fruta es muy saludable. Exacto, hay que introducir diferentes tipos de alimentos que a los niños no les resulte raro. Muchas veces decimos, le voy a dar a mi hijo patatas fritas. ¿Por qué no le das, por ejemplo, una batata? Claro. A sabor está más dulce, Claro. Pero ¿cómo le voy a dar a mi hijo una batata si una tan mayor? Entonces, si a los niños le vamos dando alimentos que a los adultos no suena raro, ese niño, su paladar se abre a diferentes sabores. Claro, por supuesto. Victoria, a lo largo de tu etapa académica, ¿qué has visto que no está muy acorde con tu forma de pensar? Por ejemplo, primaria, instituto, universidad. Bueno, pues el tema de que no es muy acorde, que no hay una educación centrada en la persona y en su familia. Y sobre todo que aporte salud a la persona en todos los ámbitos. La prioridad en este caso, en este momento, es que aprueben las asignaturas, que sepan mucho de inglés, de matemáticas, de esto y lo otro, pero luego el resto de aspectos que deberían ser importantes, como por ejemplo la salud, que si la salud no podemos ir a ningún sitio, pues se dejan un poco al lado o se dejan para días exclusivos. Pues, por ejemplo, hoy el Día de Andalucía pues nos tomamos el bocadillo con aceite de oliva, el pan aceite, o cosas así muy esporádicas, pero debería ser algo más continuo que formara parte de un hábito. Otra cosa quizá que falla en el sistema educativo es que no se le enseña a los alumnos a comer bien, ¿verdad? No hay ninguna formación así de manera transversal, lo mismo que con el deporte, que bueno, en alguna etapa existe la educación física, pero tampoco hay unas explicaciones de por qué sería beneficioso una vida menos sedentaria. Al mismo tiempo, además de nivel físico, está demostrado que el deporte, por ejemplo, repercute a nivel mental, a nivel de relajación, a nivel de luego poder ser más productivo. Entonces, todos esos beneficios creo que se pueden integrar mucho mejor. Por tanto, el trabajo, digamos, el deporte físico y una mejor alimentación repercutiría desde el punto de vista de la salud y también del rendimiento, ¿verdad? Sí. En las distintas etapas de estudio, ¿verdad? Del rendimiento, de la atención, de relacionarse con otros compañeros, pues todos esos aspectos son fundamentales. Intrínsecamente hemos visto, como ha dicho Victoria, Sí, de que en la etapa de primaria, secundaria, universidad, nos volvemos a centrar en lo mismo, nos volvemos a centrar en materias. ¿Qué damos? Damos lengua, matemáticas, historia, pero no nos centramos en la persona. Exacto. Ahí volvemos a perder lo que en educación infantil hemos sembrado. En educación infantil hemos sembrado que transversalmente podemos estar dando varias cosas a la vez. Por ejemplo, podemos adquirir hábitos saludables. Entonces, cuando da ese salto de infantil al resto, Te lo cortan. lo cortan, lo erradican. Es que ya no se vuelve, a no ser que venga alguien a dar una charla. Ya esporádicamente. Pero no se dan, ya se pierde. Entonces, ahí es donde vemos ese corte tan grande que existe. Que es muy negativo, por otra parte. Sí. Y Aurora, ¿la familia está realmente concienciada de dar una alimentación saludable a su hijo? La familia quiere lo mejor para su hijo, pero a veces vamos tan rápido, vivimos tan rápido, que no somos conscientes de la importancia de lo que realmente estamos dando a nuestros hijos. Muchas veces vamos al supermercado y compramos cualquier tipo de alimento procesado, ultraprocesado, y dejamos atrás los alimentos reales. Es que y lo que nos enseñaron nuestras abuelas. Claro, si nos damos cuenta, la salud de nuestros abuelos, el brillo que tenían, pues, ¿qué comían? Comían lo que daba el campo. Comida saludable. Exacto, comían Potajes, verduras, frutas, frutos secos. Exacto, y ahora la comida real la hemos dejado de un lado para centrarnos en lo ultraprocesado, que no tiene sentido ninguno. Nos estamos envenenando. Además está lleno de conservantes, no sé cuánto, no sé cuánto. Exacto, nos estamos envenenando. Exacto, y lo compramos. Incluso ni siquiera nos paramos a mirar porque vamos tan rápido. Ni la etiqueta, ni el contenido de lo que tiene. Exacto, y luego mira la etiqueta y dice, es veneno lo que estoy metiendo en mi cuerpo, en vez de coger y decir, voy a comprar, voy a ir a la plaza. El gesto de ir a la plaza de Abastos le hemos perdido por ir a una gran superficie. Claro. Y en una plaza... Lo he dicho, todo en función de la prisa. Exacto, todo prisa. Y tú vas a una plaza y requiere pararte al puesto, oler, que hemos perdido también la costumbre de oler.
cuando tú te comes un tomate de una huerta, sabe totalmente diferente al tomate que compras. Exacto. En mi caso, mi padre sigue teniendo la buena costumbre de tener una hortaliza en el campo. Y cuando llega la época del verano y tenemos nuestros tomates... Comí una pipirrana, sabe buenísima. Buenísima. Por supuesto. Y otra cosa, Aurora, en los programas de educación infantil se le enseña a los niños, o además de comer bien, ¿a qué otro aspecto se le enseña? Hay diferentes áreas en las que... Por ejemplo, a tratar a los mayores, se les enseña a convivir fuera del ámbito familiar, o ese tipo de enseñanza no lo dais. Sí, en educación infantil sí que estamos centrados y apoyamos esa causa. Es más, nos centramos en los intereses del niño. No solamente ya nos centramos en lo que son las áreas que posteriormente lo que darán. Entonces nos centramos también en diferentes situaciones, diferentes contextos que los niños se van a enfrentar. Nos centramos en los valores que los adultos nos están enseñando, cómo valorar lo que nos están dando. Entonces, intrínsecamente Por ejemplo, hoy en día se ve mucho, porque en mi tiempo, cuando yo era un niño, pues respetábamos muchísimo a las personas mayores, muchísimo, se le hablaba con mucho respeto. Y lo que yo observo, y vosotros también lo habréis observado, es que hay una juventud, no digo que sean todos porque hay jóvenes muy respetuosos, pero que hablan con una falta de educación y de respeto a los mayores que es increíble. ¿A qué crees que se debe eso, tú como trabajador de la sociedad? Eso se debe a la educación que les han dado. Se les enseña a los niños a que cualquier cosa que pidan se les da. Entonces los padres de hoy en día son muy permisivos todo el rato, haciendo lo que el niño quiere. Que quiero dinero, toma. Que quiero salir, toma. Que quiero... Entonces, ¿qué hace eso? Que los niños se acostumbren a sentirse el centro del mundo y a no esforzarse. Entonces, ¿eso qué hace? Pues que tengan malos comportamientos con las personas mayores porque los sienten como un estorbo, como alguien que no me aporta nada, simplemente. Pero a mí, por ejemplo, mis padres me decían, cuando yo era niño, o Lolo, me decía mi padre Lolo, que a las personas mayores hay que respetarlas. Y yo es que una persona, por muy extraña que fuera, para mí era como si tuviera a mi padre o al maestro delante. Hablaba con un respeto tremendo. Sin embargo, hoy ves en jóvenes que, empezando porque le dicen a los mayores palabras suaves sin ningún respeto, que muchas veces siente uno vergüenza ajena. Sí, y a colación de lo que ha dicho, cuando habla de elemento maestro, que antiguamente se le tenía, la verdad, un respeto, sí. Y ahora te encuentras que como maestro te encuentras indefenso, porque los padres, que son los primeros, y por ello lo ven los niños, los padres no entienden la función del maestro, la autoridad del maestro. Antes sí lo entendían, porque que no se me ocurría a mí decirle a mis padres que el maestro por aquí o por allí, y que encima me pegaba una torta. Exacto. Pues lo primero que decía, al maestro le tienes que hacer caso. Y ahora, si el maestro ha suspendido alguna, el padre no le echa la regañina, o no simplemente la regañina, sino que le está diciendo, bueno, pues no pasa nada, el siguiente te esfuerzas, o vamos a ver qué errores ha cometido para suspender. No, ahora simplemente el hijo le damos de un lado y nos vamos al maestro, porque ha suspendido a mi hijo. Es una de las frases que más se escucha, sobre todo en los institutos. Sí. ¿Por qué ha suspendido a mi hijo? Bueno, en vez de preguntarse o preguntar al hijo qué ha hecho, que no ha estudiado. Exacto. Hemos pasado de un letra con sangre entra, que eso, a una permisividad total. A mi opinión, un letra con sangre entra, bueno, eso no lleva a ninguna parte. Por supuesto. Pero tampoco llega a ninguna parte que los padres intenten quitar una autoridad de un maestro, decirle como que no sabe. Porque, ¿por qué preguntas que por qué tu hijo ha suspendido? Pregúntate... ¿Qué es lo que ha hecho tú o tu hijo? Exacto, para que haya pasado eso, exacto. Entonces, sí es verdad que hemos perdido esa poca voz que teníamos los maestros y ahora andamos con miedo a repercusiones. Hay agresiones, que eso Victoria también lo habrá estudiado, lo habrá visto, de casos de agresiones de familia a maestros. Eso es tremendo, ¿eh? Y eso es terrible, es terrible. Porque además es que el maestro en esos casos se encuentra indefenso para enseñar, porque no enseña ya con libertad. Estaba pensando si va a venir algún cabeza loca a complicarle la vida. Claro, vives con el miedo a...
madre mía, este chico no ha estudiado lo suficiente como para completar el examen, como para poder aprobar los conocimientos que ha adquirido. Y luego tener al cabeza hueca del padre que viene a armar follón. ¿Cómo te enfrentas a ello? ¿Cómo lo haces? ¿Qué libertad tienes como maestro de poder decir, bueno, esfuérzate al siguiente o no has alcanzado el objetivo? ¿Tienes miedo a hacer eso por las reprimendas que puedes sufrir por atrás? Porque se han dado casos de padres que han dicho, ha suspendido a mi hijo, me voy a delegación, y ya desde delegación te lían, que tienes que aprobar, pero aprobar por la cara, y eso no es así. Eso no se puede hacer tampoco. Eso no se puede hacer. Bueno, Victoria y Aurora, estamos llegando al final del programa. Sí. Y lo vamos a despedir con dos preguntas que voy a hacer a cada una de vosotras. Desde tu experiencia y como experta que ya eres en trabajo social, en asociaciones alcohólicas, además de tu propia carrera, ¿tú aconsejarías prohibir los botellones? ¿O qué darías como alternativa? La opción de prohibir nunca es positiva. ¿Por qué? Porque siempre le da como más ganas. Entonces la cuestión sería ir reduciéndolos progresivamente y ofreciendo otras alternativas que les resulten interesantes a los jóvenes, de distintos tipos, pues música, deportes, cosas que puedan ser sanas y al mismo tiempo que encuentren una motivación y que lo vean como algo divertido. Pero si por ejemplo hoy de la noche a la mañana decimos, se ha acabado el botellón, pues los jóvenes, ¿qué van a hacer? Se van a ir a un piso, se van a ir a un parque solitario. Se podría, por ejemplo, incentivar la música, el teatro. Claro, hay que ir promoviendo otras iniciativas que sean también atractivas, que puedan resultar también saludables y al mismo tiempo más sociales, y luego ir poco a poco reduciendo el botellón, haciendo a la vez también, acompañándolo de charlas informativas de las consecuencias que puede traer el alcohol, las drogas, que no vean solo el largo plazo, que siempre dicen el alcohol puede causar problemas en el hígado, me decían a mí en la entrevista, no, puede causar muchos más problemas a corto plazo, desde el mismo momento en el que estás bebiendo, pues accidentes, embarazos no deseados, y luego otras consecuencias ya a corto y largo plazo, o sea, la información, la prevención junto con la alternativa. Pero sin embargo decimos, bueno, que las autoridades, las administraciones respectivas deberían hacer esto, pero dentro del movimiento de los jóvenes que han ido a los botellones o siguen yendo, de ellos mismos no surge promocionar una alternativa, porque es que tampoco debemos acostumbrarnos siempre a que nos venga todo de fuera. Claro, sí, sería bueno que los propios jóvenes dijeran qué es lo que quieren y a partir de ahí pues que se fueran forjando iniciativas de distinto tipo. El problema también está en la presión del grupo. Si los jóvenes están acostumbrados a ir al botellón y si no vas, quedas como que no eres más hombre, más moderno. Entonces pues también es un problema la presión social. Pero sí que está claro que ellos mismos deberían de decir lo que quieren. Y hacerlo. Bueno, y Aurora, ¿qué mensaje darías de cara a la educación infantil? ¿Pediría a la administración y al gobierno de que introduzcan, por ejemplo, la enseñanza Montessori o otro tipo de metodología donde no se desarrolle, como en el actual sistema, solo la memoria para aprobar y para salir adelante, sino que se fomente más la creatividad y las vocaciones reales de los alumnos? Por supuesto, yo creo que lo que las administraciones deben de darse cuenta es que la educación debe de ser dada para que los niños crezcan, para que de ese niño de infantil crezca de la mejor manera para llegar a ser un adulto. Entonces, yo promuevo de que la educación infantil se siga actualizando con nuevos métodos, nuevas metodologías, pero que no quede solamente en educación infantil, que no quede como agua de borrajas, que no quede solamente en ello, sino que se vaya aplicando al resto de cursos, a primaria, que se vaya aplicando a todas, porque si se aplica a todas se pueden ver los beneficios, pero si solamente lo aplicamos a una etapa escolar no se puede ver beneficios, se verán beneficios a corto plazo, al momento, pero no se pueden ver a largo plazo. Entonces,
incentivaría a los centros, a los docentes, a las nuevas incorporaciones, a la innovación educativa, que es tan importante y tan esencial la innovación, que se restaure esa educación que tenemos, que los pilares los llevamos bien o los tienen que ir regenerándose, pero que la raíz de este árbol tiene que seguir creciendo y tiene que seguir creciendo de la mejor manera. Pues gracias, Aurora, gracias, Victoria, y a ustedes, queridos telespectadores, decirles que hemos llegado al final de este programa, Escuela de Salud número 33, y solo nos queda desearles pues a nuestra invitada Aurora y Victoria, que hemos tenido hoy con nosotros, pues que cada una en sus respectivos campos, una en el campo de la educación infantil y otra en el campo del trabajo social, pues puedan aplicar los conocimientos que tienen y las ganas que tienen de trabajar. Gracias y hasta otro día.